Respira conmigo por un instante. Hazlo despacio. Lo que voy a contarte ahora quizás despierte algo que siempre percibiste, pero nunca tuviste el valor de poner en palabras. Existen momentos en la vida en los que celebras un avance, una ganancia inesperada, un proyecto que prosperó, un ahorro que comenzó a funcionar, y, de forma casi imperceptible, tu tranquilidad se deshace en el aire. No porque hiciste algo inadecuado, sino porque algunas personas a tu alrededor no vibran con tu evolución como imaginabas. Y lo sé, eso duele de una manera silenciosa, más profunda que cualquier contratiempo material. Antes de continuar, si quieres fortalecer tu estabilidad emocional, proteger tu paz y construir una mente más preparada para lidiar con relaciones complejas, aprovecha y suscríbete al canal. Así caminamos juntos rumbo a una vida más equilibrada y emocionalmente inteligente. Compartir tus metas, tus números o tus victorias parece algo espontáneo, casi natural. Sin embargo, en muchos casos, eso revela en las otras personas sentimientos que ellas esconden incluso de sí mismas. Surgen comparaciones disfrazadas, incomodidades silenciosas, bromas que cargan una punta de desazón y sonrisas que no combinan con la situación. Tal vez ya hayas sentido ese cambio en el aire, el ambiente se vuelve diferente, la mirada de alguien cambia sin explicación, el tono de voz pierde la naturalidad, y, allá dentro, tu seguridad emocional da una leve estremecida. ¿Ya pasaste por eso? ¿Ya compartiste algo positivo y, de repente, percibiste que la energía alrededor se volvió pesada, extraña, fuera de lugar? En instantes voy a revelarte por qué eso sucede incluso entre las personas más cercanas, pero antes necesitamos abrir un espacio importante de reflexión. Eso no significa que debas vivir con miedo de las personas. Significa solamente que la madurez emocional implica entender qué proteger, cómo proteger y cuándo proteger. Después de décadas acompañando a personas, estudiando el comportamiento humano y observando cómo las emociones moldean nuestras relaciones, percibí algo muy claro: cuando revelamos demasiado, sea sobre nuestros planes, nuestro dinero o nuestras decisiones, nos volvemos más sensibles no solo a las críticas de los otros, sino también a las expectativas que ellos proyectan en nosotros. Y eso, para quien no está preparado, pesa demasiado. Existe una pregunta que nadie hace, pero que explica gran parte de esas situaciones. ¿Por qué algunas personas se sienten mal cuando tú das un paso adelante? La comparación surge automáticamente en el cerebro humano. Forma parte de nuestra supervivencia, de nuestra construcción social. Cuando compartes una conquista, quien está escuchando puede, sin darse cuenta, sentir que quedó atrás, que desperdició oportunidades, que debería estar viviendo algo parecido. No es que la persona te quiera menos. Solo se frustra con aquello que cree que debería haber alcanzado. Y es en ese punto donde tu paz comienza a fragilizarse. ¿Ya sentiste que estabas disminuyendo tu alegría solo para no generar incomodidad en nadie? ¿Ya contuviste tu entusiasmo para no parecer exagerado? En algunos minutos, voy a explicarte cómo eso afecta tu funcionamiento emocional y cómo recuperar tu libertad interna sin herir a nadie en el proceso. Pero antes, déjame contarte una verdad que pocos admiten: la evolución asusta. Y asusta aún más a quien siente que no está caminando. Cuando comentas cualquier conquista, incluso algo pequeño, terminas tocando sin querer la herida de alguien que se siente detenido en el tiempo. Esa persona, en vez de celebrar contigo, activa su propio sufrimiento interno. Algunos maduran con eso, otros reaccionan de forma infantil. Y es exactamente por eso que ciertas personas cambian de comportamiento cuando compartes algo que debería ser motivo de celebración. No se trata de ti. Se trata del espejo emocional que representas para ellas. Y te pregunto con sinceridad, ¿cuántas veces escondiste una victoria para no alterar el ambiente a tu alrededor? ¿Cuántas veces tragaste las ganas de contar algo bueno para no crear tensión? Dentro de poco, voy a mostrarte el camino para lidiar con eso de manera elegante, preservando tu paz sin crear conflictos y sin necesitar alejarte de las personas que amas. La gran cuestión es, ¿por qué la armonía se pierde tan rápido? Porque cuando abrimos detalles de nuestra vida, abrimos también espacios para opiniones no solicitadas, comparaciones invisibles y expectativas que no podemos cargar. La opinión de los demás, cuando entra sin pedir permiso, funciona como un invasor silencioso que drena tu tranquilidad en segundos. Yo mismo ya viví eso. Al inicio de mi trayectoria profesional, cuando comencé a cosechar reconocimiento por mi trabajo, noté que algunas reacciones no combinaban con lo que esperaba. La persona parecía feliz por fuera, pero había una incomodidad escondida entre líneas. Fue cuando entendí que el problema no era mi conquista en sí, sino la manera en que el otro interpretaba su propia historia frente a ella. Y esa comprensión cambió todo dentro de mí. ¿Ya pasaste por eso? ¿Ya recibiste una respuesta fría al compartir algo especial?
¿Ya escuchaste un comentario que, en vez de fortalecerte, te hizo dudar de ti mismo? En breve, quiero mostrarte una técnica simple y extremadamente eficaz para blindar tu paz sin necesitar cerrarte al mundo. Pero existe algo importante que necesitas saber: no toda envidia es destructiva. Muchas veces es simplemente un reflejo de la frustración de alguien que también desea crecer, pero no tiene idea de por dónde empezar. Esa persona reacciona mal no porque desee tu mal, sino porque lucha con sus propios dolores internos. Eso no convierte a nadie en adversario, pero te convierte a ti en alguien que necesita aprender a establecer límites. A partir de aquí, vamos a entrar profundamente en la esencia de la inteligencia emocional, de la prosperidad equilibrada y de la autoestima financiera. Vamos a hablar sobre límites, sobre la importancia del silencio saludable, sobre cómo reorganizar tu postura emocional y sobre cómo rescatar la paz que perdiste cuando tus resultados comenzaron a aparecer. Cuando digo que protejas tu paz al hablar de dinero, no estoy sugiriendo que evites el tema por temor. Te estoy invitando a filtrar lo que compartes por sabiduría. Existe un fenómeno emocional muy poco comentado. Al hablar de tus números, revelas más de lo que imaginas. Muestras tus estrategias, tus hábitos, tu ritmo, tus miedos e incluso tus dudas. Y no todo el mundo tiene preparación emocional para lidiar con esa información. Ahora respóndeme de corazón. ¿Cuántas veces notaste que alguien cercano cambió contigo después de descubrir tus conquistas? Dentro de poco, te voy a explicar por qué eso ocurre incluso dentro de los lazos más amorosos, y cómo transformar esa molestia en fuerza interna, equilibrio y autonomía emocional. Compartir algo positivo parece ligero, pero existe un peso emocional escondido que casi nadie ve. Cuando revelas algún avance, despiertas en el otro no solo una reacción, sino también una autoevaluación profunda. Esto no significa que la persona tenga malas intenciones. Significa solo que es humana, y el ser humano siente, compara, se presiona y se frustra en cuestión de segundos. Por eso siempre refuerzo: pocas personas tienen la estructura emocional para escuchar sobre la evolución de los demás. Recuerdo varias historias de consultorio en las que la persona me decía: estaba tan entusiasmado, y bastó con que lo contara a alguien para que todo cambiara. Y yo siempre respondía: no fue lo que contaste lo que robó tu paz. Fue lo que el otro sintió con lo que oyó. ¿Ya viviste ese momento incómodo? Ese instante en que la reacción de la persona fue tan fría, tan fuera de sintonía con tu alegría, que pareció echar un cubo de agua fría sobre tu entusiasmo. El tipo de respuesta que hace que el pecho se desinfle y la mente pregunte en silencio: ¿debería haberme quedado callado? Lo que quizás no hayas percibido es que, muchas veces, esa reacción no dice nada sobre tu conquista, dice todo sobre la salud emocional de quien te estaba escuchando. Personas emocionalmente estables celebran el brillo del otro, porque entienden que el éxito ajeno no borra el propio. En cambio, las personas inseguras, aunque sin querer, reaccionan con incomodidad. No es falta de amor, ni falta de cariño hacia ti. Es dolor interno, acumulado a lo largo de una vida entera intentando alcanzar algo que, cuando finalmente te ve logrando, parece escapárseles aún más de las manos. Y ahora quiero hacerte una pregunta seria, íntima, casi incómoda. ¿Cuántas veces, para evitar vergüenza, ocultaste tu lucha, tu esfuerzo, tu victoria? Mucha gente no sabe, pero ocultar, a veces, no es cobardía, es autopreservación. Y la autopreservación emocional es una de las formas más avanzadas de inteligencia que alguien puede desarrollar. Cuando hablas demasiado sobre dinero, abres espacio para un tipo específico de desgaste, opiniones que no pediste. Deberías haber invertido así, yo en tu lugar haría diferente, estás gastando mal, esto va a dar problemas más adelante. Incluso cuando esas frases vienen envueltas en buena intención, instalan un peso silencioso en tu mente. Cada comentario se convierte en un ladrillo emocional que se acumula sobre tus hombros, hasta que te das cuenta de que estás cargando un peso que nunca te perteneció. Y existe una verdad dura, pero liberadora. La mayoría de las personas no está interesada en tu situación financiera. Está interesada en saber si tú estás mejor que ellas. Y lo sé, eso duele. Pero aceptar esa realidad te devuelve el control. Cuando entiendes esto, comienzas a elegir con mucha más sabiduría quién merece acceso a lo que es valioso para ti. ¿Ya sentiste que, después de abrir tu intimidad, el otro pareció haber perdido un poco de admiración? Dentro de poco te mostraré exactamente por qué eso ocurre y cómo recuperar tu postura emocional sin convertirte en una persona cerrada o desconfiada. Aprendí esto en carne propia. En varios momentos de mi trayectoria compartí sueños, números, proyectos y conquistas con personas que consideraba fundamentales en mi vida. Y de repente, su expresión no coincidía con mi felicidad. El entusiasmo no cuadraba.
Era como si mi avance hubiera disparado un malestar oculto en ellas. Fue entonces que comprendí lo que hoy enseño a miles de lectores alrededor del mundo. Proteger tu silencio es, muchas veces, proteger tu corazón. Porque el dinero, fíjate bien, no es solo un recurso, es un símbolo emocional poderoso. Para algunos, representa libertad. Para otros, representa comparación. Para muchos, representa miedo a perder. Y cuando hablas de dinero, no solo hablas de cifras, activas en el otro el significado emocional que él atribuye al dinero desde la infancia. Ahora respóndeme. ¿Por qué cuando hablas de salud nadie se siente disminuido, pero cuando hablas de dinero, casi siempre alguien reacciona? Enseguida te explicaré exactamente lo que sucede dentro de la mente humana en ese proceso. Antes de eso, necesito traerte una reflexión profunda. El dinero, en la psicología, está fuertemente ligado a la sensación de valor personal. Y el valor existe algo que nadie dice, pero que necesitas entender. Hay personas que te aman profundamente, pero no saben lidiar con el peso de tu victoria. Hay personas que te admiran, pero se sienten pequeñas ante tu valentía. Hay personas que apoyan tus pasos, pero temen quedarse atrás cuando avanzas. Eso no las vuelve malas. Las vuelve humanas. Por eso necesitas construir una musculatura emocional fuerte. Una capacidad interna de percibir quién realmente tiene estructura para escuchar tu prosperidad, y quien transforma tus números en conflicto interno. ¿Ya notaste que las personas que menos ayudan son, normalmente, las que más opinan sobre tu vida? Dentro de poco voy a mostrarte cómo romper ese ciclo y recuperar una paz que quizás ni recuerdes cómo es. Pero antes, escucha esto con atención. No necesitas demostrar nada a nadie. Tu jornada es única. Tu camino es único. Tu resultado es fruto de noches mal dormidas, de decisiones difíciles, de renuncias que nadie vio y de cicatrices que nadie conoce. No permitas que alguien reduzca tu conquista a una comparación. Siempre que compartes tus victorias financieras, sin percibirlo, abres una puerta a un tribunal invisible. Las personas comienzan a evaluar no solo lo que ganaste, sino lo que ellas perdieron. Y esa comparación silenciosa pesa, no sobre ti, sino sobre quien no entiende porque aún no ha cosechado sus propios frutos. Y eso crea un ambiente extraño, un cambio de atmósfera, fácil de sentir y difícil de explicar. Esa frase clásica, felicidades, te lo mereces, a veces viene acompañada de un brillo un poco extraño en la mirada. Un brillo que te hace preguntar, ¿de verdad se alegró? Ahora piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces el ambiente se volvió más pesado justo después de que compartiste una victoria? Dentro de poco te enseñaré cómo interpretar esas señales sin crear juicios injustos ni conflictos innecesarios. La mente humana es fascinante. Es capaz de amar y sentir celos de la misma persona. Es capaz de apoyar tus pasos y tener miedo de que avances más rápido que ella. Somos seres emocionales antes de ser lógicos. Y es justamente por eso que cuando la prosperidad aparece, enciende emociones contradictorias. Recuerdo que un paciente me dijo, «Doctor, cuando empecé a ganar mejor, parece que mis amigos empezaron a mirarme de otra manera, como si yo hubiera cambiado». Y yo respondí, «Tú no cambiaste. Ellos fueron los que empezaron a mirarse a través de ti. Tu evolución no altera quién eres. Altera lo que el otro piensa que él es». Y ahora te hago otra pregunta para expandir tu conciencia. ¿Por qué será que la prosperidad se convirtió en un tabú dentro de tantas familias? Dentro de poco voy a mostrarte el motivo, un motivo profundo, invisible y que se arrastra por generaciones, de por qué eso ocurre incluso entre las personas que más te aman. Cuando tu vida comienza a prosperar de verdad, lo que cambia no es solo el saldo bancario, cambia la historia que tu familia y tu círculo cargan desde hace generaciones. Crecer financieramente a menudo desmonta narrativas antiguas, creencias sobre quién merece, comparaciones silenciosas y jerarquías emocionales que pasaron de padres a hijos. Para muchas personas eso es desconcertante. Se preguntan, ¿por qué fue él y no yo? Y esa pregunta se convierte en un dolor íntimo que puede manifestarse como distancia, sarcasmo, críticas veladas o comentarios mordaces sobre tus decisiones. Lo más inquietante es que muchas de esas reacciones ocurren sin conciencia. Son automáticas, surgen como reflejos emocionales, no como ataques pensados. Piensa conmigo, ¿cuántas veces alguien de tu familia o de tu círculo soltó una broma que, en la superficie, parecía inofensiva, pero por dentro tenía una punzada de resentimiento? En vez de hablar abiertamente sobre su propia frustración, la persona recurre a una broma que disfraza el malestar. Ahí es donde entra una habilidad esencial, transformar esos episodios en oportunidades para fortalecer tu autocontrol y tu resiliencia emocional.
Preservar tu paz no es sinónimo de aislarte o fingir que nada está pasando. Cuando eliges no exponer detalles financieros, no estás siendo cobarde, estás cuidándote. Es un gesto de protección de tu energía mental contra interferencias que no contribuyen a tu crecimiento. Simplemente, el dinero en sí no es el problema es cómo las personas a tu alrededor lidian con él. Y existe algo aún más sutil. Muchas veces, tu prosperidad es interpretada por los demás como señal de arrogancia, incluso cuando actúas con naturalidad. Algunos creen que te sientes superior, otros imaginan que deberías ayudar más, otros incluso sienten que el mundo fue injusto porque ellos también se esforzaron. Cuando expones números o planes, abres espacio para consejos y exigencias que nunca surgirían de otro modo. Deberías invertir eso así. ¿Por qué no haces diferente? No deberías haber hecho eso. Frases aparentemente bien intencionadas que, sin embargo, añaden un peso invisible a tu vida. Cada opinión no solicitada es como un ladrillo colocado en tus espaldas. Con el tiempo, la carga se acumula y la ligereza desaparece. Aquí va una verdad que incomoda, pero empodera. Gran parte de las personas no busca realmente saber sobre tu situación financiera, buscan saber si, a través de tu vida, ellas mismas parecen estar bien o mal. Aceptar eso no es volverte cínico, es recuperar poder. Con esa comprensión pasas a decidir con mucho más criterio quién entra en tu círculo íntimo de compartición. ¿Ya notaste cómo, a veces, la admiración que alguien tenía por ti disminuye después de que revelas conquistas? Eso ocurre porque no fue tu victoria lo que cambió al otro, fue la manera en que el otro pasó a verse reflejado en ti. En muchos casos, el entusiasmo esperado no aparece. La sonrisa es contenida, la voz se hace más cautelosa, el abrazo tarda en llegar. Esas microreacciones son pistas valiosas, indican que algo allí no es sobre ti, sino sobre el conflicto interno de esa persona. El dinero, además de poder adquisitivo, carga símbolos emocionales. Para unos, representa libertad, para otros, puede significar estatus, miedo, justicia o inseguridad. Cuando hablas de prosperidad, activas automáticamente el significado del dinero en la historia emocional de quien escucha. Y por eso hablar de salud rara vez genera celos, la salud suele verse como algo deseable y sin comparación directa, mientras que hablar de ganancias financieras despierta inmediatamente la regla de comparación que muchos guardan desde la infancia. Reflexiona, ¿cuántas veces, siendo pequeño, escuchaste que fulano es mejor porque consiguió más? La comparación empieza temprano, nota más alta, atención de los adultos, reconocimiento. Ese hábito se enraiza en el cerebro y se convierte en un parámetro automático de evaluación. En la vida adulta, cuando alguien revela una conquista, ese mecanismo reacciona, la otra persona activa sentimientos de insuficiencia respecto a su propia trayectoria. No es tu culpa, es un reflejo evolutivo que sobrevivió en el terreno emocional. Existe también un patrón doloroso dentro de muchas familias. Algunas personas se vuelven más presentes en tus peores momentos y desaparecen cuando mejoras. ¿Por qué? Porque, para ellas, tu papel emocional estaba relacionado con tu fragilidad, ser el consolador, el salvador, el que necesita ayuda. Tu fortaleza altera ese equilibrio. Al prosperar, dejas de ocupar la función donde el otro se sentía necesario. Eso provoca una pérdida de espacio emocional para quien se acostumbró a ser importante en tu vulnerabilidad. Y cuando esos papeles desaparecen, algunas personas se alejan, no por maldad, sino porque la dinámica familiar fue reconfigurada. ¿Te das cuenta de cómo la prosperidad actúa como una luz que revela lo que ya existía en las sombras? El dinero no crea carácter, solo evidencia lo que ya estaba allí. Si alguien reacciona con incomodidad ante tu crecimiento, esa incomodidad es anterior a tu conquista, la prosperidad solo la vuelve visible. Por eso es tan esencial aprender a proteger lo que construyes, no esconder la vida, sino protegerte de las expectativas ajenas que pueden herirte. Pregunta crucial para que consideres con honestidad. Cuando compartes una victoria, ¿lo haces para celebrar de verdad o porque buscas aprobación y validación externa? La diferencia entre celebrar por ti mismo y buscar aplausos de los demás altera radicalmente tu serenidad. Buscar validación transforma tu alegría en dependencia, y la dependencia emocional es uno de los mayores ladrones de paz. No necesitas cargar el peso de las emociones de otros. La responsabilidad por la historia de vida que construyes es tuya, la forma en que los demás la interpretan pertenece a ellos. Desarrollar una musculatura emocional significa reconocer quién tiene estructura para escuchar tus confidencias sin transformar eso en conflicto. Significa aprender a establecer límites suaves, claros y respetuosos, sin agresividad, sin cortar lazos de forma impulsiva. Al entender ese escenario, recuperas autonomía, decides qué compartir, con quién compartir y cuánto exponer. Ese tipo de elección no empobrece las relaciones,
Al contrario, las protege. Límites bien colocados impiden que tu verdad se convierta en batalla ajena. Y, sobre todo, rescatan tu paz, aquella que te permite celebrar victorias sin entregarlas al tribunal invisible de las comparaciones y resentimientos. Cuando alguien vive buscando aprobación, intentando ser aceptado o deseando ser reconocido todo el tiempo, el dinero deja de ser solo un resultado del esfuerzo y pasa a transformarse en una especie de compensación emocional. Se convierte en una herramienta para intentar llenar un vacío interno, y eso desgasta la mente de un modo silencioso, quitando la tranquilidad de quien cree que necesita demostrar algo a cada paso. La verdad es que crecimiento sin preparación emocional se transforma en tensión, conquistas exhibidas con la intención de mostrar valor se transforman en inquietud, y compartir tu evolución con quien no tiene madurez para lidiar con eso acaba generando pequeños desacuerdos, ruidos y molestias. Y es aquí donde quiero provocarte con una pregunta que toca hondo. ¿Ese detalle de tu vida financiera que expusiste, era realmente necesario, o hablaste porque querías sentirte notado? Quédate aquí conmigo porque, en pocos instantes, voy a mostrarte algo capaz de transformar completamente la forma en que compartes tu vida. Existe una habilidad que pocas personas desarrollan, el silencio consciente. Ese silencio no trata de esconder quién eres, sino de hacer elecciones inteligentes. Se trata de proteger tu energía, preservar aquello que construiste y reconocer que no todos tienen equilibrio suficiente para lidiar con determinadas informaciones. Cada dato de tu vida carga un peso emocional, y hay personas que simplemente no tienen brazos para sostener ese peso sin dejarlo caer. Con el tiempo, aprendí que, cuando el tema es dinero, surgen tres tipos de reacciones. Hay quien verdaderamente se alegra por ti. Hay quien siente una molestia interna pero intenta disimularla con comentarios suaves. Y hay quien se siente disminuido y termina proyectando esa sensación de inadecuación en ti. El problema nunca estuvo en tu conquista, está en la historia emocional de quien te escucha. Y ahora quiero que pienses con sinceridad. ¿Cuál de estos tres perfiles encontraste más a lo largo de tu vida? Voy a enseñarte, en el próximo paso, cómo lidiar con cada tipo sin perder tu serenidad y sin disminuir quién eres. Pero antes de eso, existe una verdad que necesita ser entendida. La verdadera paz financiera no está en el valor de tu cuenta, sino en las personas que decides permitir dentro de tu vida emocional. No sirve de nada conquistar mucho si compartes todo con quien no tiene preparación para escucharte. No sirve tener resultados si entregas tus detalles a personas que no consiguen lidiar ni siquiera con su propia historia emocional, mucho menos con la tuya. Es por eso que tu paz pareció cambiar después de contar sobre tu dinero. No fue error tuyo, fue solo una elección hecha delante de personas que no tenían equilibrio suficiente para acoger lo que revelaste. Cuando hablas sobre tu vida financiera, no estás solo compartiendo números. Estás abriendo una puerta hacia tu trayectoria, tus esfuerzos, renuncias, miedos superados, frustraciones y victorias. Y no todos tienen madurez para mirar esa puerta sin sentir algo dentro de sí moverse. Quiero que reflexiones ahora sobre algo que quizás nunca analizaste en profundidad. ¿Por qué será que algunas personas se acercan cuando estás pasando dificultades, pero se alejan cuando empiezas a fortalecerte? En poco tiempo, voy a mostrarte una de las explicaciones más reveladoras que encontré después de años observando el comportamiento humano. Cuando estás en momentos frágiles, ciertas personas se sienten útiles, importantes, casi necesarias. Se sienten esenciales para tu vida. Pero cuando creces, cuando haces elecciones más maduras, cuando te vuelves emocional y financieramente más independiente, dejas de depender de ellas. Y eso es difícil de aceptar para algunas mentes inmaduras. Confunden tu crecimiento con frialdad, confunden tu autonomía con alejamiento, interpretan tu fortalecimiento como arrogancia y, por eso, reaccionan de forma extraña, con ironías, silencios largos, distanciamientos sutiles o comentarios que parecen preocupación, pero cargan otro tono por detrás. Ahora quiero que respondas dentro de ti, con honestidad. ¿Cuántas personas mantuviste a tu lado durante años sin percibir que el vínculo estaba sostenido en tu sufrimiento y no en tu esencia? En instantes, voy a mostrarte cómo liberarte de esa dependencia emocional silenciosa que muchas veces acompaña la prosperidad. A lo largo de mi jornada, observando miles de relatos, percibí algo muy claro. Pocas cosas revelan tanto sobre el interior de alguien como la forma en que reacciona al crecimiento ajeno. Cuando estás mal, muchos te acogen. Cuando mejoras, muchos te observan. Cuando prosperas, muchos te evalúan en silencio. Y es en ese silencio donde comienzas a percibir lo que antes estaba escondido. Ahora quiero hacerte otra pregunta profunda. ¿Alguna vez te arrepentiste de haber contado algo que podrías haber guardado para ti? En breve, voy a enseñarte una técnica poderosa para nunca más sentir ese malestar.
El arrepentimiento surge cuando te das cuenta de que la persona que escuchó no tenía estructura emocional para aquella información. Eso genera ruido. A veces viene en forma de una broma que no suena bien, a veces un cambio de actitud, a veces un comentario que parece inocente pero carga crítica, o incluso un silencio que dice más que cualquier palabra. La prosperidad toca directamente los puntos sensibles del ego humano. Cuando el ego es tocado, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, tu paz siente el impacto. Y hay una comprensión muy profunda que quiero abrir para ti ahora. Las conquistas no alteran el carácter de las personas, solo iluminan aquello que estaba escondido. Muestran intenciones, límites, fragilidades emocionales, muestran quien desea verte bien y quien desea verte útil. Muestran quien valora tu esencia y quien valora aquello que ofreces. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas personas realmente apoyan tu crecimiento? ¿Y cuántas apoyan solo la versión que las ayuda a sentirse mejor? Dentro de poco voy a revelarte cómo identificar esa diferencia con claridad. El resultado financiero toca algo muy sensible del ser humano, el sentido de valor propio. Muchas personas, incluso sin percibirlo, creen que valen más cuando conquistan algo y valen menos cuando no conquistan. Y cuando tú prosperas, despiertas en ellas una sensación de inferioridad, no porque tú seas mayor, sino porque ellas se sienten menores. Eso exige de ti una enorme madurez emocional. Y ahora te pregunto algo directo. ¿Tu alegría depende de la reacción de los demás? Si acoges esta pregunta con sinceridad, tiene poder de transformación. En poco tiempo, voy a mostrarte cómo recuperar tu libertad emocional, aquella que quizás perdiste cuando compartiste algo que podría haber sido guardado. Existe algo que llamo vitrina emocional. Cuando te expones demasiado, te conviertes en una vitrina para las emociones de los otros. Y ser vitrina es arriesgado, porque cualquier persona se siente con derecho de opinar, comparar, juzgar, iniciar discusiones internas o incluso construir interpretaciones que no tienen nada que ver contigo. Tu paz no se deshace cuando compartes algo, se deshace cuando permites que emociones externas invadan tu espacio interno sin permiso. Y ahora quiero hacerte una pregunta que quizás nadie te haya hecho hasta hoy. ¿A quién permites atravesar el espacio más íntimo de tu mente? Ese jardín interno es el lugar donde crecen tus ideas, tu paz y tu fuerza emocional. Y, en breve, quiero mostrarte cómo elegir con cuidado a quien dejas caminar por ese territorio tan delicado. Pero, antes de eso, necesito revelarte algo que mucha gente pasa la vida entera sin percibir. Existe una forma de evolucionar, construir una vida próspera y, al mismo tiempo, mantener la serenidad. Ese camino se apoya en 3 fundamentos esenciales: usar el silencio de forma inteligente, establecer límites emocionales saludables y reconocer el valor que existe dentro de ti. Antes de explorar cada uno de ellos, respira hondo conmigo por un instante, porque esa próxima comprensión puede cambiar muchas cosas. Tu tranquilidad no es algo negociable, es una riqueza emocional que necesita ser protegida con cuidado. Cada vez que comentas sobre tus planes, tus resultados o tus victorias a quien no está preparado para escuchar, estás poniendo esa riqueza en riesgo. No por paranoia, sino por sabiduría. Y por eso quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas noches has perdido, no por causa de los hechos de tu vida, sino por causa de la manera en que otras personas interpretaron esos hechos? Dentro de poco, dentro de esta misma conversación, voy a mostrarte cómo cada uno de esos pilares tiene el poder de devolverte aquello que perdiste simplemente por exponerte a las personas equivocadas. Así que vamos al primer fundamento. El primer pilar es el silencio estratégico. Y no tiene nada que ver con callarse por sentir inseguridad. Al contrario, el silencio estratégico es fruto de la madurez, es cuando entiendes que cada pedazo de tu historia carga energía, significado y sensibilidad, y que no todo oído tiene preparación emocional para lidiar con aquello que viviste. Déjame preguntarte algo que quizás toque un punto importante dentro de ti. ¿Cuántas veces hablaste más de lo que necesitabas y, después, vino ese arrepentimiento silencioso? Ese arrepentimiento es la advertencia interna de que tu intuición ya sabía que aquella información no debería haber sido abierta. El silencio estratégico es como un escudo emocional. Funciona así: compartes tu vida solo con quien tiene equilibrio para escuchar, no con quien compite contigo, no con quien te compara, no con quien te juzga, y mucho menos con quien esconde resentimiento detrás de una falsa preocupación. Cuando practicas ese silencio con conciencia, preservas tu claridad mental, proteges tu privacidad emocional y guardas la paz que se perdió justamente en las veces en que dijiste lo que no necesitaba ser dicho. Ahora, piensa conmigo, si hubieras hablado menos, ¿cuántos desgastes habrías evitado? Dentro de algunos instantes, voy a mostrarte cómo aplicar ese silencio sin parecer distante o arrogante.
Ahora seguimos con el segundo fundamento. El segundo pilar es el límite emocional. El límite emocional es la frontera que impide que los otros invadan aquello que te mantiene equilibrado. Es la capacidad de decir no sin cargar culpa. Es la habilidad de alejarte cuando percibes que la presencia de alguien está drenando tu tranquilidad. Y te pregunto con cariño, pero con firmeza, ¿cuántas veces dejaste que sobrepasaran tus límites solo para no decepcionar a alguien? En los próximos momentos, voy a mostrarte cómo recuperar ese territorio emocional sin crear tensiones innecesarias. Porque el límite emocional no es dureza, es conciencia. Es entender que existen personas que consiguen lidiar con tu avance, y otras que simplemente no pueden. Poner límites es decirte a ti mismo, yo me respeto. Y, cuando tú te respetas, el otro no tiene opción sino respetar también. No necesitas justificar cada paso que das para quien no tiene madurez para comprender tu camino. No necesitas explicar tus conquistas a quien aún no sabe lidiar con su propio proceso. No necesitas agotar tu energía intentando probar algo. Los límites son puertas invisibles que solo se abren para quien tú autorizas. Y, conforme creces, esas puertas necesitan ser aún más bien cuidadas. Y aquí va una pregunta que muchas personas evitan hacerse a sí mismas. ¿Quién es el que entra en tu vida sin pedir permiso y mueve tu equilibrio? Dentro de poco, voy a mostrarte cómo poner frenos a esas invasiones con gentileza y firmeza al mismo tiempo. Ahora seguimos con el último pilar. El tercer pilar es la conciencia de valor interno. Este es el elemento que sostiene todos los otros. Cuando reconoces quién eres de verdad, dejas de depender de la aceptación ajena para sentirte bien contigo mismo. Y, cuando esa necesidad desaparece, consigues prosperar en silencio y vivir con serenidad. Quiero que reflexiones con profundidad sobre esto. ¿Sabes, de verdad, el valor que cargas? ¿O has vivido de acuerdo con las expectativas que pusieron sobre ti? Guarda esta pregunta por algunos segundos, porque puede transformar la forma en que te ves de aquí en adelante. Tener conciencia de valor interno significa mirar tu propia trayectoria y percibir que tu historia es singular, que tus conquistas no necesitan ser defendidas ante nadie, que tus resultados son fruto de coraje, esfuerzo, disciplina y superación. Y que nadie tiene autoridad para disminuir aquello que construiste con tanta dedicación. Cuando sabes quién eres, no usas tu dinero o tus victorias para probar algo. Y cuando no vives para probar nada, las opiniones ajenas pierden el poder de herirte. En ese momento, nace la verdadera libertad emocional. Ahora quiero hacerte una última pregunta en esta parte de la conversación, una pregunta que puede iluminar todo el camino que vas a recorrer de aquí en adelante. ¿Estás construyendo tu vida para impresionar personas o para vivir en paz? Si tu respuesta es la paz, ya estás en el rumbo correcto. Si es la otra opción, no te juzgues, solo reconoce y haz los ajustes necesarios a partir de ahora. Estos tres pilares, silencio estratégico, límites emocionales y conciencia de valor interno, juntos forman un escudo poderoso para tu mente. Te protegen de la comparación, de la inseguridad y de la pérdida de tranquilidad. Ahora que ya entiendes esos fundamentos, necesitamos avanzar hacia un terreno aún más profundo. Porque solo conocer no basta, es necesario practicar, sentir y transformar eso en comportamiento. Y antes de entrar en las estrategias prácticas que van a fortalecer tu paz interior, déjame hacerte una pregunta que quizá nunca hayas enfrentado de verdad. ¿Por qué te incomoda tanto cuando percibes que alguien no recibió bien tu prosperidad? Dentro de algunos instantes, voy a mostrarte la raíz psicológica de ese malestar y cómo romper ese ciclo desde la base. La verdad es que crecimos siendo condicionados a buscar aprobación. Cuando hacíamos algo correcto, queríamos reconocimiento. Cuando acertábamos, esperábamos un elogio. Y, sin darnos cuenta, llevamos ese patrón a la vida adulta. Es como si solo valiera la pena brillar cuando alguien confirmara nuestra luz. Pero existe algo que necesitas comprender con cariño y claridad. Esa dependencia emocional es lo que vuelve vulnerable tu prosperidad. Cuando necesitas la mirada del otro para sentirte bien, la ausencia de esa mirada se transforma en malestar. Pero, cuando entiendes que tu valor está en lo que eres y no en lo que los otros ven, tu tranquilidad deja de depender de cualquier opinión externa. ¿Ya te has detenido a percibir cuántos de tus dolores más intensos no surgieron del hecho en sí, sino de la lectura que alguien hizo sobre él? Muchas veces, lo que duele no es el acontecimiento, sino la interpretación que colocaron encima de tu historia. Y dentro de poco, aún en esta conversación, quiero mostrarte un camino claro para romper ese patrón silencioso que roba tu tranquilidad sin que lo percibas. Antes de eso, vamos a sumergirnos de verdad en lo que significa practicar el silencio estratégico. No se trata de vivir callado, ni de esconderse. El silencio estratégico es vivir consciente. Es tener la madurez suficiente para elegir el momento apropiado,
la persona con preparación emocional y el ambiente adecuado para abrir tu vida. Eso significa no entregar detalles de tu realidad financiera a quien no consigue comprender tu jornada. Es seleccionar a tus confidentes con cuidado, observar comportamientos, sentir la energía y percibir quién realmente sostiene el peso de tu verdad. Y déjame preguntarte algo con claridad. ¿Ya percibiste que existen personas con las que no puedes mencionar ni una conquista simple sin recibir un comentario innecesario? Eso no tiene relación contigo, sino con lo que esa persona carga dentro de ella. Entender eso quita un peso enorme de tus hombros. La aplicación práctica del silencio estratégico involucra 3 posturas poderosas. Primera, analizar reacciones. Personas que demuestran inmadurez emocional automáticamente se excluyen de tu área de intimidad. Segunda, hablar menos de lo que piensas. Saber mucho nunca te obliga a compartir todo. Guardar ciertas informaciones es señal de sabiduría, no de distancia. Tercera, proteger lo que aún está en construcción. Aquello que están haciendo necesita silencio, no exposición. Sueños al inicio aún son frágiles. Ideas nuevas necesitan espacio interno para tomar forma antes de ser compartidas. Así como una semilla recién plantada necesita quedar protegida hasta crear raíz, tus proyectos también. Y quiero invitarte a reflexionar profundamente, ¿cuántas situaciones habrían evolucionado con más estabilidad si hubieras esperado el momento correcto para hablar? En breve, aún en esta conversación, voy a mostrarte cómo ese simple cambio de postura tiene el poder de transformar toda tu rutina emocional. Ahora, avancemos hacia el segundo pilar, los límites emocionales. Los límites no son barreras que te aíslan, sino filtros que organizan quién puede o no tener acceso a lo que es importante para ti. Es la sabiduría de impedir que el mundo invada tu mente sin tu permiso. Eso exige coraje, coraje para establecer un no sin culpa, para alejarte de quien consume tu energía y para dejar de justificar tus decisiones a quien no tiene estructura emocional para comprenderlas. Y aquí va una pregunta que puede girar una llave dentro de ti. ¿Quién en tu vida se acostumbró tanto a tus sí que extraña cuando finalmente dices no? Observa la respuesta, porque revela donde tu paz fue sobrepasada. Crear límites involucra 3 movimientos fundamentales. Primero, reconocer quién sobrepasa tu bienestar con frecuencia. Eso puede venir de personas cercanas, distantes o incluso inesperadas. Segundo, disminuir el acceso emocional de esas personas. No es alejarse de forma brusca, sino ajustar el nivel de proximidad. Quien te hiere no puede continuar con entrada libre en tu vida interior. Tercero, usar el distanciamiento inteligente. Eso no significa cortar lazos, sino ajustar la intensidad del vínculo para preservar tu salud emocional. Ahora te pregunto, con sinceridad, ¿entregas espacio para que personas emocionalmente inestables opinen sobre tu vida? Si es así, en pocos instantes voy a mostrarte cómo cerrar esa puerta con elegancia y firmeza. Seguimos hacia el tercer pilar, tal vez el más transformador, la conciencia de valor interno. Tener conciencia del propio valor es reconocer quién eres, entender tu trayectoria y respetar tus conquistas. Es mirarte y decir, yo sé el trabajo que me costó llegar hasta aquí. Quiero preguntarte algo directo y profundo. ¿Quién serías si nadie opinara sobre tu vida? La respuesta revela cuánto tu identidad está o no apoyada en la visión de los otros. Cuando tienes conciencia real del propio valor, dejas de justificarte en exceso. Dejas de disminuir conquistas para no incomodar a nadie. No te adaptas a ambientes que no comportan tu grandeza. Simplemente vives tu verdad sin encoger tu potencia. A partir de ese punto, la paz regresa, no porque escondiste tus victorias, sino porque dejaste de permitir que las reacciones externas determinaran tu estado emocional. Y necesito preguntarte algo esencial antes de que sigamos hacia la próxima etapa. ¿Estás listo para abandonar la necesidad de la aprobación ajena y construir una vida guiada por tu propia paz? La protección de tu paz no es un gesto defensivo, sino un acto de amor propio. El amor propio no es egoísmo, es lucidez. Es saber identificar lo que te fortalece y lo que te desgasta. Y déjame preguntarte con honestidad, ¿cuántas veces sentiste, en el fondo, que alguien no era emocionalmente confiable, pero aún así abriste tus planes, tus resultados y tus elecciones para esa persona? En algunos instantes, voy a enseñarte cómo reconectarte con esa intuición silenciosa que tantas veces percibiste, pero ignoraste. Ahora, vamos a transformar esos 3 pilares, silencio estratégico, límites emocionales y conciencia de valor interno, en actitudes concretas del día a día. Es en las prácticas diarias donde tu paz comienza a reconstruirse. Y quiero iniciar con algo simple, pero profundamente psicológico. Necesitas cultivar el hábito de observar más que hablar. Muchas personas hacen lo contrario. Hablan demasiado y observan de menos.
Y es exactamente por eso que se frustran, porque dividen sus conquistas con quien no consigue celebrar, comparten sus avances con quien compite y abren sus vulnerabilidades para quien no sabe acoger. Entonces respóndeme internamente. ¿Observas el comportamiento de las personas o solo crees en sus palabras? Dentro de poco, voy a enseñarte cómo reconocer señales silenciosas que revelan quién realmente merece estar en tu intimidad emocional. Comencemos aplicando el silencio estratégico de forma práctica. El silencio estratégico no es callarse, es elegirse. Es decidir qué áreas de tu vida merecen protección. Y para eso, existen 3 acciones poderosas. Primera, antes de compartir algo importante, percibe el estado emocional de la persona. Quien vive quejándose difícilmente acoge victorias. Segunda, solo comparte cuando la información esté madura. Noticias prematuras atraen interferencias innecesarias. Tercera, usa el silencio como filtro natural. Cuando una noticia te da orgullo, pero dudas antes de contársela a alguien, esa duda ya es la respuesta. Esa persona no es emocionalmente segura para recibir esa información. Y ahora te pregunto, ¿cuántos disgustos habrías evitado si hubieras usado el silencio como herramienta de protección? Dentro de poco, voy a mostrarte cómo ese filtro puede ahorrar una cantidad inmensa de energía emocional en tu cotidiano. Avancemos ahora hacia el segundo pilar, la creación de fronteras emocionales. Mucha gente cree que los límites existen para alejar personas, pero en verdad sirven para proteger el espacio más importante que posees, tu campo interno, aquello que define tu tranquilidad, tu equilibrio, tu claridad. Y cuando el asunto involucra tu vida financiera, esos límites necesitan ser aún más sólidos, porque cualquier descuido abre brechas para interferencias que drenan tu energía. Existen 3 actitudes fundamentales que fortalecen esas barreras internas. La primera de ellas es simple, pero esencial: no aceptes investigaciones disfrazadas de interés. Preguntas como ¿cuánto recibes? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto tienes guardado? No son demostraciones de cuidado, son atravesamientos que sobrepasan tu privacidad. No necesitas justificarte, no necesitas abrir detalles, no necesitas explicar nada. Una respuesta tranquila como prefiero no comentar o eso forma parte de mi vida personal es suficiente para mantener tu dignidad y tu paz. La segunda actitud es aún más importante: no permitas que personas despreparadas hagan juicio sobre tus decisiones financieras. Quien no administra ni su propia rutina no puede servir de referencia para la tuya. Quien vive en el improviso no tiene condiciones de orientar a alguien que está construyendo estabilidad. La tercera práctica es una de las más liberadoras: reduce la influencia emocional de quien constantemente te hiere. Colocar distancia no significa rechazar, significa preservarte. Sigue siendo educado, gentil, correcto, pero dejas claro, silenciosamente, que tu corazón no está disponible para ser herido de nuevo. Y ahora necesito preguntarte algo que tal vez evites responder incluso a ti mismo. ¿A quién sigues dejando entrar en tu vida aún sabiendo que fragiliza tu paz? Dentro de poco quiero mostrarte cómo reorganizar tus vínculos sin conflictos, sin culpa y sin romper con nadie, solo ajustando el lugar que cada persona ocupa dentro de ti. Vamos ahora hacia el tercer pilar, la conciencia de valor interno. Este pilar es transformador, porque elimina la dependencia emocional de la opinión ajena. Mucha gente sufre no por lo que el otro dice, sino porque entregó al otro el poder de definir su propio valor. Para romper eso, existen 3 pasos esenciales. El primero es reconocer el peso real de tu esfuerzo. Deja de actuar como si tus conquistas fueran pequeñas. Nada cayó del cielo para ti. Todo lo que alcanzaste fue fruto de tu coraje, de tus intentos, de tus tropiezos y de tus victorias silenciosas. El segundo paso es abandonar la idea de que necesitas el aval de alguien para prosperar. No necesitas que nadie te valide para crecer, cambiar de vida, tomar mejores decisiones o construir una realidad más saludable. Tu alegría no depende del permiso de nadie. El tercer paso es aprender algo que pocos dominan: celebrar solo cuando sea necesario. La autonomía emocional comienza cuando aprendes a reconocer tu propio brillo, incluso cuando nadie está mirando. La madurez es la capacidad de ser tu propio incentivo. Y ahora quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Estás dispuesto a desarrollar independencia emocional para preservar tu paz, incluso si eso te aleja de reacciones negativas? Si la respuesta es sí, quiero revelarte un próximo paso que pocas personas conocen, un paso que cambia completamente la manera en que lidias con tu crecimiento. Porque el código de protección de la paz comienza donde la mayoría de las personas se equivoca, en la forma en que reaccionan. No es el comentario lo que te hiere, es la importancia que le atribuyes. Y necesito preguntarte algo con sinceridad. ¿Cuántas veces entregaste tu tranquilidad a cambio de la aprobación de alguien que ni siquiera cuida de su propia vida emocional?
En un momento te voy a mostrar cómo romper ese ciclo con elegancia. La primera actitud de este código es extremadamente poderosa: deja de explicarte más de lo necesario. Cada vez que te justificas demasiado, ofreces tu mundo emocional en las manos de alguien que quizá no sepa lidiar con él. Las decisiones no necesitan auditoría. Tu vida personal no necesita debates. Lo que haces con tu dinero, tu tiempo y tus elecciones no necesita ser comprendido por todos. ¿Ya notaste cómo las personas inseguras sienten la necesidad constante de justificar todo? Justificar es un pedido silencioso de aceptación. Y quien pide aceptación demasiado se va apagando poco a poco. Ahora te pregunto, ¿cuántas explicaciones diste que te dejaron más pequeño por dentro? En breve quiero mostrarte cómo el poder del silencio aumenta tu autoestima. La segunda actitud del código es un divisor de aguas: no personalices el comportamiento de los otros. Si alguien te trató con frialdad, eso refleja la temperatura emocional de esa persona. Si alguien demostró envidia, eso habla sobre la incomodidad que siente consigo misma. Si alguien te criticó, eso revela la lente con la que ve el mundo, y no quién eres tú. Pero ¿qué haces tú? Lo llevas hacia ti. Te culpas. Te disminues. Te cuestionas. Por eso te pregunto algo profundo. ¿Cuántas veces creíste ser el problema cuando, en verdad, el problema estaba dentro del otro? En un momento te voy a mostrar cómo liberarte de esa tendencia. La tercera actitud es esencial: crea respiro emocional de quien provoca tormentas en tu vida. La distancia emocional no es cortar lazos, es cortar impactos. Sigues educado, amable, pero no entregas tus sueños, tus fragilidades, tus planes. Y aquí va una verdad delicada: a veces quien te ama no sabe lidiar con tu evolución. Eso no vuelve a la persona mala, solo despreparada. Por eso, no necesitas excluir a nadie, solo necesitas regular el volumen emocional de esas personas en tu vida. Te pregunto ahora, ¿quién necesita tener la intensidad emocional ajustada para que tu paz vuelva a respirar? La cuarta actitud del código es indispensable: trata tu privacidad como un bien valioso. Existen fases que exigen silencio. Existen conquistas que florecen mejor sin público. Existen proyectos que necesitan ser protegidos hasta ganar fuerza. Te pregunto, ¿cuántos sueños perdiste porque los anunciaste antes de tiempo? En los próximos minutos quiero enseñarte a blindar tus proyectos hasta que estén listos. La quinta actitud es la esencia de todo: reconstruye tu valor interno todos los días. Sin autoestima sólida, ninguna paz se sostiene. Sin confianza propia, ningún silencio te fortalece. Sin conciencia de merecimiento, ningún límite permanece firme. Por eso reflexiona profundamente. ¿Has invertido en tu interior con la misma dedicación con la que inviertes en lo que es visible? Crecer por fuera sin crecer por dentro es vivir expuesto emocionalmente. Y necesito recordarte algo poderoso. La persona que lo conquista todo, pero pierde la tranquilidad, pierde lo esencial. Pero quien conquista paz, incluso con poco, ha alcanzado lo que muchos jamás logran. Es por eso que este código importa. Es por eso que necesitas fortalecerte. Es por eso que tu corazón necesita ser reorganizado. La vida siempre va a probar tus vulnerabilidades. Y cuando compartes tus conquistas, el mundo alrededor revela quién realmente es. Pero existe algo aún más revelador. ¿Quién te conviertes tú ante las reacciones del otro? No naciste para vivir encogido. No naciste para estar pidiendo permiso emocional. No naciste para tener miedo de críticas, receos o comentarios malintencionados. Naciste para vivir con conciencia, sabiduría y madurez. Entonces te pregunto, ¿qué realmente afecta tu paz? ¿Las palabras de los otros o las inseguridades que cargas dentro? La respuesta sincera cierra el ciclo de esta conversación. Tu paz no fue herida cuando hablaste sobre tu vida financiera. Fue herida porque aún no tenías las herramientas para protegerte. Ahora las tienes. Aprendiste el poder del silencio. Aprendiste a construir límites. Aprendiste el valor interno. Aprendiste cómo proteger tu paz. Y ahora viene la pregunta que define tu nueva fase. ¿Estás listo para vivir tu prosperidad sin renunciar a tu paz? Porque la vida que deseas no depende de lo que está fuera. Depende de lo que nació dentro de ti. Y antes de cerrar, quiero recordarte con toda sinceridad. No necesitas esconderte. No necesitas reducir tu luz para encajar en el malestar ajeno. não necessitas temer miradas ou juízos. Solo necesitas elegir compartir tu camino con quien tiene madurez para acoger. Y ahora te hago la invitación más verdadera de esta jornada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete al canal para continuar fortaleciendo tu mente,
tus emociones y tu paz todos los días. Juntos, vamos a construir una vida emocionalmente sabia, valiente y completa. La paz que un día perdiste puede renacer aún mayor, y está esperando que elijas protegerla. Yo estoy aquí siempre que lo necesites.